Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Familiar donde la familia Asa, yo les decía que lo bonito es cómo el Señor, dentro del mismo pueblo que de pronto está en contra de las cosas de Dios o no está encaminado, pero que si uno solo siente ese temor de haber oído las obras y las maravillas del Señor, es suficiente para que toda su casa sea salva. Yo le decía que a mí me había impactado cómo la prostituta Rahab, ella había escondido a los siervos del Señor y que los había expuesto su vida por ellos, que los había escondido allá donde tiene el lino son las buenas acciones. Entonces allá lo metió, los tapó con el lino, y eso le llevó a que ella, su casa, su familia y sus allegados, el día que entró Israel a hacer la guerra, a hacer la guerra contra ellos, Josué fue muy claro y le dijo: no toquen a Rahab y a todos los que están en su casa, porque ellos han sido guardados para salvación. Entonces fíjense que dentro del mismo pueblo malo, alguno Dios tiene que despertar, alguno Dios tiene que levantar, y que esa lámpara, esa luz, esa persona que sintió ese temor por haber escuchado las obras majestuosas y las cosas maravillosas, porque ella le dijo: es que yo he escuchado que el Dios de ustedes abrió el mar, yo he escuchado que el Dios de ustedes le dio maná, nosotros hemos, y eso ha traído debilidad en nuestro corazón y miedo y temor al Dios de ustedes. Y eso es lo que la gente que está allá afuera debe sentir, como ese temor, o que nosotros podamos hablarle a la gente del Dios que nosotros tenemos, del Dios de nosotros que hace maravillas, del Dios de nosotros que hace grandezas, y que nosotros hemos sido elegidos para poder llevar esta palabra, para que mi casa, mi familia, mis amigos y todos los que estén dentro del propósito, dentro de la palabra y la fe, pues sean salvos, como dice la Escritura. Y qué tristeza que uno vea todas esas cosas. Uno como líder, como cabeza visible del Señor, uno siente como una desilusión, uno siente como, uno dice: bueno, ¿y aquí qué estará pensando este pastor? ¿Qué estará pensando estos líderes? ¿Dónde está ese que se levanta y diga: oiga, están errados, equivocados? Pero lo que decía el hermano, ¿no? Si mi error me lleva a tener casa, carro y avión, no me interesa, porque desafortunadamente para mí se ha perdido mucho lo que es el temor a las cosas de Dios, y se ha perdido mucho lo que es el amor realmente hacia Dios. Y si nosotros nos descuidamos, podemos también
terminar equivocados, porque el caminar con el Señor es difícil en estos tiempos, para todos, sea para las mujeres, para los varones, para los jóvenes, para los mismos niños que ahora les van a enseñar un montón de cosas que uno dice, Dios, ¿cómo va a cambiar? Porque uno enseñó los hijos o los nietos o los sobrinos desde un punto de vista, pero la universidad, las experiencias, los amigos, ¿qué tanta influencia van a tener? Pero bueno, aquí nos toca seguir orando porque esa es la tarea y esperar a ver Dios en qué momento va a decir, llegó el colmo, la maldad, voy a traer juicio sobre la tierra, el que está conmigo lo haré a un lado y el que no, juicio de Dios vendrá sobre su casa, su familia y todo lo demás. Bien, hoy vamos a trabajar mucho en lo que es simbología. Es importante que tengamos muy claro a qué hace referencia para que cuando nosotros entremos a ciertos temas que son muy relevantes en la Escritura, nosotros sepamos de qué es lo que me está hablando el Señor, de qué es lo oculto, qué es el secreto, qué son los misterios que el Señor tiene, así como hablábamos de que Pablo habla de un misterio que hay entre Cristo y la iglesia, que son uno solo. Y para que seamos uno solo, ¿qué tipo de relación debe haber entre el hombre y la mujer? Un matrimonio. Eso es para que sea uno solo. En la relación de pareja física es la relación sexual. Pero en nosotros como iglesia, ¿qué tipo de relación debo tener yo con el Señor? Porque yo no voy a tener relaciones sexuales con Cristo ni con eso, sino a qué hace referencia cuando el Señor nos habla de esto. Bien, vamos a analizar los elementos, o sea, digamos, volví a revisar lo que hablamos el martes y yo dije, voy a poner más claridad, porque es importante que tengamos muy en claro el concepto, que esté usted parado sobre ese concepto para que cuando usted lea la Escritura, cuando leamos la palabra de Dios, usted sepa de qué le está hablando el Señor, qué es lo que nos está diciendo la Escritura, porque vendrán muchos, dice el Señor, y traerán cualquier otro mensaje, y si usted no está parado sobre el concepto que dice el Señor, podemos ser arrastrados. Dice así, como introducción dice, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios dio inicio al plan de salvación o redención del pueblo del Señor. ¿Cuál es el pueblo del Señor? Israel. Y fue con la celebración de la Pascua, que significa pasar por alto o pasar por encima. Eso es lo que significa la Pascua. Si ustedes miran en las redes sociales, ya empezaron a mandar qué tiempo es la Pascua allá en Israel, que se preparen para la Pascua, que se preparen para esto, que esto es lo que se va a hacer, que esto es lo que se tiene que hablar. Pues eso es de ellos, porque ellos todavía están en la celebración de la Pascua del Antiguo Testamento, porque no han reconocido al Mesías. Por eso siguen sacrificando los animales, siguen haciendo todo eso, porque ellos no reconocieron al Señor. El día que ellos reconozcan al Señor, ya no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en figura, ya esa profecía tuvo un cumplimiento. Y para que nosotros tengamos una fe verdadera dentro de la palabra de Dios, se tiene que haber cumplido al pie de la letra una profecía, conforme está escrito. ¿Para qué? Para que la fe en esa obra, en esa tarea que el Señor dejó, sea nuestra base de la fe. Así como nosotros hablábamos que la base o los elementos fundamentales o esenciales de los que Pablo nos dice que si usted cree en esas tres cosas, usted salva. ¿Y cuáles son esos tres elementos? Pues eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Uno dice es que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. 2, que el Señor fue sepultado. Y 3, que el Señor resucitó.
Esa es la base de nuestra fe, y eso lo dice el apóstol Pablo. Es el cimiento, ese es el fundamento de la fe. Por eso dice, si no creemos que Jesús resucitó, pues vana es nuestra fe. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la base, el cimiento, el fundamento de mi salvación son esas tres cosas que hizo el Señor. Ahora, la cena, sea la cena del antiguo pacto, sea la cena del nuevo pacto, o sea la cena del fin de los tiempos que nos habla Cristo, que cuando Él venga, Él va a celebrar la cena con los salvos, con su novia, que ya no somos la novia, ahora somos la esposa. Entonces, por eso es importante conocer los conceptos, porque fíjense que a pesar de que fueron épocas diferentes, los elementos fueron los mismos. Porque Dios no puede cambiar. Por eso nosotros no podemos variar los conceptos, no podemos variar los significados, no podemos cambiar ni una tilde, ni una jota, como dice el Señor, porque estaríamos leudando la palabra de Dios. Estaríamos alterando lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Cuando yo altero, cuando yo le quito, cuando yo le resto lo que dice el Señor, entonces yo estoy enseñando anatema, estoy enseñando algo falso y estoy metiéndome en los 5 tipos de levadura que nos habla el Señor en su palabra, para que nosotros podamos entender qué es lo que me está diciendo el Señor y a qué es lo que yo debo de prestarle atención en estos tiempos que son duros y difíciles, para que nuestra fe sea pura, limpia y sostenible en estos días y en estos tiempos. En la cena del Antiguo Testamento nosotros tenemos la sangre. Fíjese que el Señor mandó algo y yo analizaba y yo pensaba, y como uno a veces se imagina las películas, ¿cierto? Yo soy así, yo voy leyendo y yo me voy imaginando de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura. Y la palabra del Señor habla de que el elemento base, sea en el antiguo, sea en el nuevo y sea en la cena del fin de los tiempos, la base de todo es la sangre. La sangre es la que es importante, porque cada una de ellas en su época y en su momento determinado tiene y tendrá el valor suficiente para aquel que cree en el Señor. La sangre, fíjense que el Señor le dice, vayamos a Génesis 9:4 y también tengamos listo Levítico 17:11. La sangre, el Señor le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo que iba ubicada en un sitio en particular, y esta dice que fue puesta sobre los postes y la parte superior de la puerta. Ahora, fíjese algo aquí interesante, hermano. Si el Señor le dijo al pueblo que antes de comer la cena, antes de comer todo lo que Él estaba diciendo, el pueblo, la cabeza de la familia, había puesto la sangre del cordero o del cabro, como dice el Señor, porque recuerde que Levítico 4 y 6 me enseña que el cabro representa el hombre pecador y la cabra representa el pecado. Una cosa es el macho y otra cosa es la hembra, y sus representaciones son diferentes. Cuando el Señor coloca la sangre en los 2 dinteles, o el padre de familia tenía que colocar la sangre en los 2 dinteles y en la puerta, en la parte superior de la puerta, estaba haciendo símbolo de ¿qué? De la cruz. Cuando ya Moisés dio la orden de que el pueblo salía, la gente pasó la puerta, y por eso el Señor dice que Él es la puerta y que entre por la puerta angosta, porque me imagino que cada puerta de cada casa era angosta. Todos salieron por la puerta, los niños, los ancianos, las mujeres, todos pasaron, y el haber pasado por debajo de la sangre, eso fue lo que lo llevó a que la muerte no entrara en su casa. Entonces fíjense que es importante la puerta, porque la puerta, ¿quién es? Cristo. Y si usted no atraviesa la puerta, si usted no entra a través de la puerta, usted no puede ver qué hay dentro de esa puerta.
¿Qué hay cuando usted traspasa esa puerta? Y por eso el Señor dice, entre por las puertas y yo le voy a mostrar qué hay detrás de la puerta. Pero si nosotros no entramos, pues y le digo, usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Usted entra, Dios le muestra y usted vuelve a salir. Por eso dice, usted entra allá a pastos y se va a enfrentar a la situación que cada uno de nosotros tenemos. Entonces fíjese que esa salida, ese atravesar la puerta con la sangre, representaba la libertad del pueblo del Señor. Ya estaban siendo libres. ¿Por qué? Porque la sangre trae libertad, la sangre trae perdón. La sangre estaba quitando la esclavitud del pueblo del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso el Señor dice que con la muerte de Él, con su derramamiento, ahora nosotros no somos esclavos. Ahora nosotros no hay ningún pecado que me condene, porque la sangre del Señor perdonó todos nuestros pecados. Entonces, la forma como el Señor hizo la redención, la forma como el Señor perdonó los pecados de Israel, fue cuando atravesaron la puerta, y después de que atraviesan esa puerta ya viene un proceso diferente. ¿Cuál fue el proceso? De encontrarse en medio de un desierto. Pasaron el Mar Rojo, eso significa el bautismo, pasaron al otro lado y se encontraron en el desierto. Allí en el desierto el pueblo fue probado. Y si usted va, creo que Isaías 25 habla de que hay una profecía del desierto. Y yo decía, uy Señor, esa sí no me la sabía yo. Porque hay una profecía según el desierto. Y yo decía, ¿el desierto físico o el desierto espiritual? Porque si nosotros miramos el desierto físico, allá en Israel están pasando cosas. Se están formando ríos, los ríos están saliendo de una parte, la tierra está produciendo. Porque tiene que haber algo físico. ¿Para qué? Para que el mundo vea y empecemos nosotros a decir, hay algo en el plano espiritual que se tiene que formar en nosotros los creyentes. Entonces, por eso aquí el Señor habla de que hay una profecía que dio el Señor con respecto al desierto, pero yo decía, Señor, esa profecía, dice que los valles se harán no sé cómo, que las cosas harán no sé qué, que vendrán no sé qué cosas. Bueno, eso lo dice Isaías 25, si no estoy mal, donde se habla de esa profecía. Y yo decía, ¿se cumplió esa profecía en dónde, Señor? ¿Con Cristo? Porque en el Señor, en las pruebas del Señor fue en el desierto. Y fueron pruebas de ¿qué? De hambre. ¿Por qué? Porque el enemigo le dijo, dígale a las piedras que se conviertan en pan. Pero lo que no estaba diciendo es que dígale a esta roca, sino a los incrédulos, aquellos que tienen el corazón duro. Y también las otras dos pruebas que pasó el Señor, que fueron ¿en dónde? En el desierto. Después de haber pasado un ayuno de 40 días, donde cada día representaba un año de rebelión del pueblo de Dios contra el Dios mismo. Ahora, Génesis 9:4. Leamos lo que dice la Escritura. Es la prohibición, ¿no? Siempre el Señor nos dice, mire, hagan esto, pero hay una limitante. ¿Ya? Usted puede correr a 120 kilómetros porque es una avenida, pero hay una limitante. Entonces siempre nosotros tenemos que mirar cuál es la limitante, hasta dónde me permite llegar el Señor. No es simplemente salir corriendo y hacer miles de locuras, porque después yo soy la perjudicada. Entonces, si yo no me someto a las leyes y a las autoridades, pues seguramente no estaríamos vivos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué hay en la sangre? La vida. Si usted analiza, cuando una persona está enferma, y ahí lo podemos de pronto, mi sobrino que está estudiando medicina, él, para que a nosotros nos digan si estamos bien, si estamos mal, qué tipo de enfermedad tenemos, siempre nos hacen un examen de sangre. Y nos sacan un montón de sangre y nos dicen si el colesterol bueno, el malo, el no sé qué, y de esa manera es como saben en qué estado de salud estamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a representar el estilo de vida, y la vida que nosotros tenemos está en la sangre.
Si mi sangre no cumple o no tiene los requerimientos o no hemos cuidado nuestro cuerpo, pues seguramente mi sangre no va a tener los componentes y vamos a estar con leucemia, no sé qué otras cosas tenemos con los problemas de la sangre. Entonces por eso dice el Señor, la carne usted no se la puede comer con su sangre. ¿Por qué? Porque se está comiendo la vida. Y por eso el Señor dice, usted no puede comer. Y llegamos a un restaurante, denme una carne 3/4 y la sangre le chorrea, eso está mal, porque usted está comiendo sangre. Y usted tiene que comerse la carne bien asada o la carne bien frita, para que usted no se coma la sangre, porque el Señor dice, usted no puede comer eso. Y la gente le gusta eso. Deme la 3/4, voltea aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y usted a lo que hacer... empieza a cortar, la vaca le hace porque todavía está viva. ¿Ya? Somos vampiros. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay una limitante. No podemos comer nada que tenga sangre. Usted puede decir, pero es del Antiguo Testamento. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, usted encuentra que creo que en Hechos de los Apóstoles 18-19 dice, esto es lo que dice el Espíritu de Dios. No podemos comer cosas que tengan sangre. O sea, fíjense que hay cosas que el Señor no las varía y no las cambia. No las puede cambiar. Ahorita hay un boom y hay como una propaganda muy fuerte para que la gente consuma grasa de cerdo. Coma con cerdo y ya nosotros sabemos cuál es el problema que tiene el cerdo. Y nosotros no podemos comer, ¿por qué? Porque el cerdo primero es un animal impuro, y segundo, las condiciones de su carne, lo que él mismo hace, no es apto para el consumo de nosotros. Bien, Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Fíjese, ¿quién es la carne? Nosotros somos la carne, ¿cierto? Nosotros somos carne y en mi sangre está la vida. Y por eso dice el Señor, la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, por eso es que el Señor al final o siempre cuando Él cambió el vino, o la gente tomaba vino o la sangre, siempre el Señor la puso, que los sacerdotes levitas, cuando la gente llevara sus ofrendas, había que hacer algo con esa sangre de cada uno de los que llevaban su ofrenda. Por eso el Señor dice que su vida está de la carne, mi carne, la vida mía está en la sangre. Bien, entonces la sangre, ¿qué representa? La vida. Y eso, apréndase esos 2 versículos, póngalo ahí al ladito de su Biblia. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted sepa, cuando alguien le diga, no, pero yo no le veo nada malo que usted coma una morcilla, una rellena, que se coma una sopa de pichón, que se coma no sé qué cosa. No, porque la Biblia me dice que no. Porque el Señor dice, si usted se lo comió, en el juicio nos vemos, porque yo se la voy a cobrar, porque usted violó la ley de Dios. Bien, ahora ese es el primer elemento que se da en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, y es la base para el final de todos los tiempos. El otro elemento, dice, es comer la carne, y es la carne del cordero, pero fíjese que cada uno de estos elementos tiene un uso y tiene una forma, una manera de cómo debía tratarse. Y la carne dice que no se podía comer ni cocida, cocida en agua, sino tenía que ser asada al fuego. ¿Ya? Por eso el Señor dice, no quiero carne cocida, no me hagan sopa y venga y me traen la carne y pues usted se come en el caldo. No. La carne debía ser asada al fuego. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Éxodo
capítulo 12, versículo 8. Ahí está la orden del Señor. Éxodo 12, 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjense que aquí el Señor nos habla dentro de esta parte, dice, hacen la carne, pero hácenla al fuego. No la cocinen en agua, sino al fuego. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Por qué la carne tiene que ser asada al fuego? Porque el fuego significa el poder purificador y el poder consumidor de Dios. El fuego también tiene una representación que es la presencia poderosa de Dios. Y el fuego representa también las acciones divinas de Dios. Por ejemplo, la presencia poderosa de Dios, ¿en dónde la vemos? Cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Esa es la presencia en fuego. Estaba ahí el Señor, pero la zarza no se consumía, sino que estaba ahí el Señor dando instrucciones a Moisés con respecto al llamamiento que él tenía y la tarea que iba a realizar. ¿Para qué? Para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, fíjese que el fuego, aparte de que representa la presencia divina del Señor, representa las acciones de Dios, representa el poder purificador y el poder santificador, también el fuego tiene otra representación que es las pruebas. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué me quiere decir aquí, hermano? ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Dice que el fuego, que la obra de cada uno de nosotros por el fuego será revelada. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un siervo del Señor y Dios nos está llevando a que nosotros tengamos esa revelación, ¿de qué va a hacer el Señor? El Señor le está diciendo, la voy a someter a una prueba. Esa prueba va a ser fuerte. Esa prueba la va a traer a usted, ¿para qué? Para que usted se purifique, para que usted se santifique, porque yo la voy a usar. El Señor no puede usar a la persona que está cometiendo falla, que está cometiendo el mismo pecado, que a pesar de que sabemos que no debemos hacerlo, lo seguimos haciendo. Entonces el Señor dice, no, porque usted sigue en su terquedad, sigue en su necedad, y hasta cuando usted no cambie yo no la puedo usar, porque cuando usted vaya a hablar le va a decir, pero mire lo que usted está haciendo, ¿usted qué me viene a hablar a mí? Entonces el Señor nos quiere evitar como esa afrenta. El Señor nos quiere evitar de que el enemigo no le vaya a salir a usted rey en una situación, ¿ya? Y que no le pase de pronto como una vez que estábamos con el pastor haciéndole una liberación a una persona de la congregación, y cuando sentimos fue que el diablo se manifestó, y yo le decía, yo estaba orando y el Señor me dijo, fíjese en aquella persona porque se va a manifestar el diablo. Y pues yo llegué hasta él, le dije al pastor, le dije, en ella se va a manifestar el demonio, vamos a estar ahí para que cuando se manifieste nosotros estemos ahí para hacer la liberación. Claro, cuando nosotros llegamos el demonio eso la botó, y eso los dientes se le bajaron, y eso tuvo unas manifestaciones más de feas, y yo apenas la miraba, y cuando vino un hermano de la iglesia se acercó y le dijo, ¿usted qué viene a sacarme si usted está en pecado? Y ese hermano no supo de dónde se quedó, porque el diablo sabe lo que usted está haciendo. Por eso el Señor nos quiere evitar eso. El Señor nos quiere evitar de que cuando usted vaya a hacer una liberación, de que usted vaya a hacer algo, usted no esté en pecado, porque el diablo le va a sacar en cara y usted va a ser afrentada por el diablo.
Por eso el Señor utiliza, primero nos purifica, nos dice la palabra, nos da la instrucción, nos enseña esto, nos dice lo otro, para que cuando nosotros nos enfrentemos al adversario, Él no tenga ninguna opción y que tenga que decir como se lo dijo al Señor. ¿Por qué nos atormentan? Todavía no es la hora de nosotros. Sabemos que usted es el Hijo de Dios. A Pablo conozco, a Pedro y a Juan, y ustedes ¿quiénes son? Entonces fíjese que el diablo sabe quién es usted en las manos del Señor. Y si nosotros estamos haciendo lo malo y nos vamos por allá a hacer liberaciones, a darnos del chacho del paseo, no sea que terminemos nosotros erradas y equivocadas y el diablo así, poniéndonos sacándonos los cueritos al sol y después la persona que dice, uy, no, ¿cómo es? Eso es un trauma para la persona. Porque después el hermano decía, uy, no, yo me quedé así fría y después yo le dije al pastor, como es varón, vaya, hable usted, ¿en qué anda ese hermano? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el diablo se lo descubrió, el diablo le da a usted, se lo pone todo en bandeja y después lo acusa delante de Dios. O lo saca en público para que usted quede afrentado. Por eso con él no se puede jugar. Usted no puede ponerse a jugar con que yo estoy aquí, pero estoy allá afuera haciendo lo inadecuado, porque el enemigo está ahí a afrentarnos si nosotros no estamos en santidad. Por eso dice el Señor que el fuego va a probar. Si yo estoy en una dificultad, si estoy pasando por una adversidad, esa es la prueba. Una prueba de fuego. Una enfermedad terminal, una situación económica, cualquiera que sea, ¿qué es lo que el Señor le quiere mostrar a usted? Porque el Señor llevó al pueblo al desierto para demostrarle que había en el corazón, dice el Señor. Porque yo los voy a llevar al desierto y les voy a mostrar qué hay en el corazón de cada uno de ustedes cuando hay falta de agua, cuando hay falta de comida, cuando usted no tiene esto, qué es lo que hay en su corazón, porque ante la necesidad nosotros hablamos y expresamos. El miedo, el pánico, el susto. ¿Por qué? Porque hay una situación apremiante y esa situación me lleva a mí a decir en qué condiciones yo estoy. Mire, el martes cuando salí de acá nosotros teníamos la evaluación del curso que yo estoy haciendo y ahí determinan quiénes pasan y quiénes no. Y dice, y yo le decía a Glorita que nos fuimos, decía, nosotros empezamos 1,200 personas y solamente vamos 280, porque las demás, porque es muy exigente, hay que leer mucho, bueno, ellos piden un montón de cosas, usted no puede presentarse a la clase en blusita de tiritas, ni puede presentarse así toda como loca, no, usted tiene que tener una postura y usted tiene que prender la cámara, no, yo con la cámara acostada y me pongo aquí y aparece, no, usted tiene que tener la cámara porque si no la sacan a usted del programa. Usted tiene que cumplir unas tareas, usted tiene que cumplir, y si no, usted fuera, porque usted no le sirve a la institución. Porque se llama irresponsabilidad y se llama indisciplina en las cosas de Dios. Y cuando yo llegué, yo dije, Dios mío, Señor, bueno, hay cosas porque es muy nuevo todo eso y siempre me ha costado un poquito de trabajo en algunas cosas. Y cuando ellos dijeron, los que tienen celular van para tal sitio, o sea, ya se armaron, ellos llaman una sala, la sala para los que tienen celular, la sala para los que tienen laptop y una sala para los que tienen computador. Entonces, yo no sé qué cosa haría y pum, 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 cada uno, pum, quedamos cada uno en el sitio y la chica mandó el link, dije, ese es el link, entren y desarrollen el test. Y yo empecé a mirar y la vez pasada no lo habían hecho, pero se presentaron muchos inconvenientes y a mí me faltaron 3 puntos y yo dije, no, Dios mío, porque el teclado me da mucho gorro y yo escribo una tecla y tengo problemas de visión y yo voy a escribir la S, escribo la de arriba y por eso a veces usted ve que yo digo, no, eso no es, porque estoy en ese proceso de visión. Entonces yo dije, bueno, Señor,
ahí, si usted quiere que yo siga, pues bien, si no, pues me quedo con la información que usted quiere, y hasta ahí llegamos. Entonces, como se presentaron tantísimos problemas con todo eso, las abuelitas le decían, porque la instructora decía, segunda pregunta, cállese, deje de hablar, cállese, que usted no me deja concentrarme, decía una señora a la instructora. Y yo decía, sí, hay personas que no les gusta el ruido para estudiar ni nada, porque las preguntas eran complicadas y eran con cita bíblica, y eso es un enredo a veces que se le confunde. Cuando yo empecé y escribí, yo esta no me acuerdo, esta no me acuerdo, y bueno, ahora me devuelvo, ahora esto que es, espere, cierro mis ojos, sí, esta era Juan 13:39, no era esa, era aquí ya, y cuando terminé toda la pregunta y voy miro, él estaba sin internet. Yo me quedé así, yo dije, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Estoy sin internet, me van a poner 0 y estoy fuera del programa. Y yo me cogía la cabeza y yo decía, no, y por el celular, nada, ni con datos, ni con el... Y yo le mandaba mensaje y decía, no puedes enviar mensajes, no puede. Y yo dije, no, y volvió otra vez el internet, y otra vez me tocó decirle a la chica, se me cayó el internet, por favor, envíeme el link, y pum, y yo empecé otra vez. Cuando me di cuenta, se cayó el internet, y yo, señor, usted sabe que yo no soy paciente, a mí no me trate ahí, y menos ahora, porque soy que me arranco los 3 pelos de la cabeza de la ira que tengo, señor. Y otra vez, y yo dije, no, y ya no era capaz, y me tocó ir a levantar a Estefanía, que estaba viendo, venga, que el computador no tiene internet, ay mamá, venga aquí, ayúdeme en esta cosa. O sea, eso fue una situación tan difícil, tan complicada. Yo dije, uy no, señor, yo estaba que lloraba, yo decía, yo no me quiero salir del programa, un año de lucha, de batalla, de pasar tiempo, señor, y esto, y usted como así, diablo maldito, no sé, me puse a pelear con el diablo, y mi hija dijo, mamá, venga, lo apagamos, no sé cómo, no sé qué, y pum, otra vez yo le dije, por favor, me puede mandar el link, porque otra vez estoy sin internet, y me lo mandó, y yo dije, cálmese, respire, cálmese, respire y vaya escribiendo. Y yo, y yo, pero mira, que no vaya, y mirando a qué hora, si otra vez se me iba a caer el internet, Dios mío. Pero fíjense que esa situación me llevó a mí a perder el control, a decir, yo no soy, o sea, yo sé que yo no sirvo para trabajar bajo presión. Cuando a mí me presionan, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. O sea, a mí me gusta que todo sea con calma, con suficiente. Hay personas que no, que elaboran mejor cuando la están ahorcando, cuando le están poniendo. Yo no sirvo para eso. Porque yo pierdo la paz y la tranquilidad, porque yo no puedo pensar así. Entonces fíjense que aquí lo que dice el Señor, hubo una prueba de fuego, no la pasé. No pasé la prueba, ¿por qué? Porque yo dije, uy, Señor, y esto aquí, y me desesperaba, y me paraba, me sentaba, y yo decía, ya no me ven porque es que no tengo internet, ni en el celular, ni en el laptop, ni en el computador, por ninguna parte me sonaba la flauta. Yo dije, bueno, ya está aquí, Señor. Entonces fíjense que aquí esa prueba por la que el Señor me dijo, mira, yo le dije, sí, Señor, pero pruébeme en otro, menos en estas cosas, porque yo no sirvo para trabajar en estrés, no sirvo, Señor, yo no sirvo para meterme en esto, que están allá agarrados, yo salgo y me voy, que están aquí, yo me voy, porque a mí no me gusta eso, yo pierdo la paz en eso, entonces yo prefiero dejar las cosas así y me meto en otra cosa diferente. Entonces fíjese que dice, una prueba, el fuego me probó y me reveló que yo todavía tengo problemas con la paciencia, que yo todavía pierdo el control cuando me siento presionada, cuando me siento ajustada, yo no soy capaz. ¿Ya? Entonces, por eso dice el Señor, el fuego será revelado, y la obra cual sea, el fuego la probará. Fui probada en una situación y no pasé la prueba. ¿Por qué? Porque yo me desesperé, porque yo me angustié, porque yo no sabía ni para dónde coger. Yo decía, ¿y qué hago? Y el problema es cuando uno no sabe manejar el equipo.
cuando usted no tiene ese manejo, no como los jóvenes que hasta con los ojos cerrados hacen las cosas, uno no, y si uno tiene problemas de visión, yo decía, esto es una Z, esto es una E, esto es más tenaz cuando uno tiene esos problemas, ¿ya? Entonces ahí está, no pasé la prueba de esto, pero la otra sí. Entonces ahí vamos una cosa por otra. Bien, ahora fíjense que el Señor que está diciendo que la carne es la que puede llegar a tener vida o tiene vida por medio de la sangre. ¿Cuál es el otro elemento que tiene la cena del Señor? Es el pan. Fíjense que está el pan sin levadura, pero también está el pan mezclado o el pan con levadura. La palabra dice, el Señor dice, el pan sin levadura. Aparte de que se tiene que comer la carne del cordero asado, también dice, debe comer pan sin levadura. Ahora, ¿qué representa el pan? ¿Qué habíamos leído, qué habíamos aprendido la vez pasada? Que el pan representa el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y el pan representa el cuerpo es la iglesia, el cuerpo representa la iglesia del Señor. Ahora dice Éxodo 12:8, pan sin levadura que representa el cuerpo sin pecado. Cuando se hable de pan sin levadura, está hablando de que el cuerpo no tiene pecado. Eso es lo que representa el pan sin levadura. Éxodo 12:8. Bueno. ¿Qué representa el pan? Mire, el pan dice representa la palabra de vida. Eso es lo que representa la palabra. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando entremos a estudiar un poquito más profundo lo que tiene que ver con Apocalipsis, estos conceptos son importantes para poder entender que la batalla y la lucha no es con lo que hemos aprendido, sino es entre la misma iglesia. Así como Rosita nos contó de lo que había visto en internet, el pastor vestido de payaso, eso no es nada con lo que uno ha visto. Uno ha visto las pastoras con esas micro minifaldas y ha visto unas cosas que uno dice, bueno, Señor, orar por esas personas y yo mirarme en ese espejo y decir, yo lo estoy haciendo mal. Porque para eso por eso el Señor dice que Él dejó los errores de los que están aquí para ejemplo de nosotros, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia a las cosas de Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo, el pan representa la palabra de vida. Deuteronomios 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Fíjese algo, hermano, es lo que yo vengo pensando. Ubiquémonos en el tabernáculo del Señor. No se ubique en el atrio, donde está el altar del holocausto, ni donde está el altar, la fuente de bronce. Entremos al lugar santo. En el lugar santo nosotros encontramos 3 elementos. Encontramos el candelero, encontramos la mesa de los panes y encontramos la mesa del incienso. Si usted analiza en el lugar santo, en el lugar santísimo también hay elementos del lugar santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos en el arca del lugar santísimo? Encontramos el maná escondido. Y que el Señor tiene que mostrar esto, un maná que nosotros no conocemos. Ellos comieron un maná, por eso dice, comieron, sí, un maná, comida que tú no conocías ni tus padres. Por eso la obra del Señor fue la del lugar santo, la de la luz, la del pan sin levadura y la del incienso. Por eso Él rompió, en la obra se rompió la cortina para poder entrar al arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza nosotros encontramos la vara de Aarón
que representa la persona que tiene autoridad en la parte espiritual, ¿ya? Y el sacerdocio que volverá a florecer, el sacerdocio que volverá a resurgir. Y también encontramos la ley, las tablas de la ley. Y también encontramos la porción que dijo el Señor a Moisés, que cogiera una porción de maná y la guardara dentro del arca. Ese es lo que dice el Señor en su palabra, ese es el maná escondido, el que está allí, que nos corresponde nosotros empezar a averiguar. Y eso lo vamos a conocer en la medida que vamos estudiando y vamos analizando lo que significa cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para poder entender el mensaje del Señor del final de los tiempos. Para poder conocer si estamos nosotros viendo las señales de las que dice el Señor, que habrá unas señales que se tienen que cumplir, y dentro de esas señales son la apostasía, la falsedad, las enseñanzas de mentira. Y eso es lo que dice el Señor. Esas son dos grandes señales de las que nos dejó el Señor, que dice, cuando se den todas esas cosas, cuando se cumplan esas cosas, entonces yo estoy próximo a venir. Por eso el Señor habla de que Jerusalén será desolada. ¿Y qué quiere decir eso? La abominación desoladora quiere decir que la mentira se va a sentar en el trono, y ese es el que va a gobernar. ¿Quién va a gobernar? La mentira, las falsas enseñanzas, y ya la verdad no está por ahí. Por eso nosotros debemos de tener cuidado a quién escuchamos, porque mucha gente va a seguir al falso maestro, al falso profeta, porque ellos también, de acuerdo a la Biblia, ellos van a hacer milagros. Ellos van a hacer milagros y van a resucitar muertos y van a hacer obras, pero no son de Dios. ¿Ya? Si usted analiza cuando Moisés se enfrentó al faraón, algunas de las plagas que hizo Moisés, los encantadores también la hicieron. Por eso el Señor dice, Él también hará. Se viste como ángel de luz, pero no es luz. ¿Y qué es lo que nos va a nosotros a ayudar a identificar que no es del Señor? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. La palabra del Señor que está en nosotros. Esa palabra verdadera, esa palabra que tiene fundamento bíblico. Por eso le digo, apréndase estos mensajes, apréndase estos conceptos, esta simbología, para que cuando usted lea la Escritura, usted sepa de qué le está hablando el Señor. Y que no sigamos pensando en que el pan es el que usted compra en la panadería, sino ya la Biblia me está hablando de otra cosa. Ya la Biblia me está hablando de otro concepto. Entonces por eso dice que el Señor dice, le haré saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si usted se acuerda, lo que creo que es Nehemías, si no estoy mal, dice la Escritura, dice que va a venir el tiempo a la tierra donde va a haber hambre y va a haber sed, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino que la gente, mire lo que dice la palabra, dice, la gente quiere oír la palabra de Dios, pero no hay quien hable y enseñe la palabra. Y dice que irán de un sitio a otro y buscarán, porque la gente tiene hambre, la gente tiene sed, pero Dios no les ha dado la oportunidad porque ya les pasó el tiempo. Y no es que el Señor nos esté diciendo a nosotros, le estoy dando la palabra, le estoy dando el agua, le estoy dando el vino nuevo, le estoy diciendo esto, ¿para qué? Para que cuando se suceda eso y quieran venir a buscar, ustedes lo tengan, pero a aquellos no les voy a dar. Por eso el Señor lo está diciendo en su palabra. Y la gente dice, no, mire que va a haber hambre, entonces guarden comida, métanlo en no sé dónde, háganlo así, pero no hemos entendido que no es falta de comida, eso lo ha habido toda la vida.
Toda la vida ha habido países que tienen falencias. Si no, miremos a Haití, los países de Asia, Egipto, y aún aquí en Colombia, que no debe haber. ¿Por qué? Porque no hemos sabido utilizar las cosas de la mejor manera. Por eso el Señor dice, yo voy a traer hambre y voy a traerse en medio de la tierra. Pero Él mismo hace la claridad. No es que el hambre no es que no haya que comer, porque el Señor es muy claro en su palabra. Él dice que mientras la tierra, el hombre exista sobre la tierra, estará el pan, el agua y todas las cosas para suplir necesidades. Que sí va a llegar el tiempo, como dice la Escritura, que la gente tendrá que comprar por un denario o por no sé cuánta cosa una porción. O no están viviendo en Estados Unidos que una caja de huevos vale $42. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer lo que hicieron, atacaron a los extranjeros, y Dios cuida al extranjero. Dios guarda al extranjero, el que va a hacer las cosas bien. Pues yo estoy de acuerdo que los que hacen mal, no importa de dónde sean, ¿por qué? Porque están trayendo miedo, zozobra, la gente no tiene paz. Eso sí tiene que ir contra ellos, porque la Biblia dice eso. Pero el extranjero que llegó a comprar comida, a trabajar y a dar, ese es el que dice el Señor, ayúdele a ese. Y yo, con ellos es que yo los respaldo, a ese extranjero que viene de lejanas tierras, dice el Señor. Bien, Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces fíjense que aquí el Señor vuelve y cumple lo que el Señor dijo desde el principio. El Señor desde el principio dijo que iba a venir uno que era su profeta, que era su enviado, que iba a hacer y iba a hablar lo que Dios le dijo que hablara, que iba a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, que iba a hablar lo que Dios le dijo que hablar. Y dice, y a ese profeta que viene a hablar lo que yo dije, que vino a hacer lo que yo dije, a él es el que tiene que escuchar. Aquel que viene cumpliendo la voluntad de Dios, aquel que viene cumpliendo lo que dice la Escritura. Ahora, el pan también representa el cuerpo, y eso lo encontramos en Mateo 26:26, y dice así, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿qué es el pan? En la parte física ellos lo comieron, ¿cierto? La hornaza de pan. Pero en la parte espiritual, ¿quién es el pan? ¿O qué es el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia del Señor. ¿Qué es el cuerpo? Porque dice que el pan es el cuerpo. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Fíjense que eso va en una secuencia, ¿no? El pan, la sangre, el pan, esto va en una secuencia para entender lo que dice la Escritura. El cuerpo, dice, es la iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es el Salvador de mi cuerpo? Cristo. ¿Quién es la cabeza mía? Cristo. ¿Quién es la cabeza de Verónica? Martín. ¿Y de quién es la cabeza de Martín? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios. Mi cabeza es Cristo porque yo soy viuda, porque yo no tengo un hombre al lado. Las mujeres que cumplen esa regla de que la cabeza de la mujer es su esposo y la cabeza de su esposo es Cristo y la cabeza de Cristo es. Por eso usted tiene que orar por su cabeza. Oro, Señor, por esta cabeza que a veces me pone como con dolor de cabeza, Señor. ¿Ya? Ore por esa cabeza. ¿Para qué? Para que el Señor también lo forme a él, porque él también forma parte de la obra del Señor. Ahora, fíjese que la Escritura me dice que el pan
que nosotros ingerimos, que nosotros comemos, debe tener una particularidad y es que sea sin levadura. Sin levadura. Es decir, que la palabra que nosotros enseñamos no puede ir mezclada con cosas de hombre. No puede ir mezclada ni con carne. Debe la palabra, que es espíritu, que el espíritu es Dios y es el que viene a cumplir, esa palabra es la que viene a formar. Por eso dice la palabra, cuando nosotros enseñamos la palabra, no puede venir contaminada. Usted no puede decir, no, es que yo digo que tal cosa, pero ¿por qué no? Porque es que lo dijo fulano, y como yo creo que él tiene, no es ni lo que usted cree, es lo que dice la Escritura. Por eso la Escritura dice que la levadura, ¿qué representa la levadura? La levadura representa contaminación. La levadura es alteración. La levadura significa mixtura, es decir, en parte hablamos de las cosas de Dios y en parte le pongo mi sentimiento. La levadura significa falsa doctrina. La levadura significa hipocresía. La levadura también representa la malicia y la maldad. Esas son las definiciones que me da el Señor. Por eso cuando ustedes escuchen a una persona, usted tiene que identificar si ese pan viene con mixtura, si ese pan no viene directamente de Dios, sino que viene alterada, viene con pensamiento de hombre, viene con intención de hombre, o la palabra cómo viene delante de mí. Por eso el Señor habla de que la levadura representa la falsa doctrina. Y por eso hay que analizar y oír muy claro lo que nos están enseñando, si es conforme a lo que dice la Escritura o es conforme al sentir que tiene aquel que nos está enseñando la palabra. Por eso es importante que usted cuando oiga, usted dice, esa palabra como que no me cuadra porque no la encuentro en la Biblia. ¿Ya? Entonces por eso es importante nosotros leer y no repetir lo que dicen los demás, porque muchas cosas que nosotros estamos repitiendo no se encuentran en la Biblia. Que era lo que yo le decía anoche en el grupo de las AS. Yo le decía, Pablo está diciendo que si nosotros creímos en cosas de mentira, entonces hay que sacar esa palabra de mentira. Porque si nosotros seguimos creyendo, yo dije, ¿qué cosas creemos nosotros? La famosa oración de fe. Haga la oración de fe y usted sabe, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es creer en algo falso. Eso es creer, eso es levadura, eso no proviene ni viene de la palabra de Dios. A usted lo que la salva y a usted lo que la salva son las tres cosas: que usted sepa, crea y esté segura y esté convencida de que Cristo murió por sus pecados, de que el Señor fue a la sepultura y que el Señor resucitó, y dice Pablo, y será salvo. Cree en esas cosas y será salvo. Eso no es que usted haga la oración de fe y se la hace hacer ahí al borrachito o a la persona que está quién sabe dónde. No, hermano, tiene que darles lo que dice la Escritura. Ahora, fíjense que la levadura, si nosotros analizamos que el Señor nos está enseñando que lo que Él quiere que aprendamos son a través de las parábolas, y dentro de todas las parábolas del Señor está la parábola de la levadura. Entonces hay que analizar qué es lo que me estaba diciendo el Señor, si la levadura es contaminación, si la levadura es hipocresía, si la levadura es mixtura, si la levadura es palabra mezclada, en parte hablo espiritual y en parte hablo carnal, pues no me sirve. ¿Por qué? Porque estoy dando la palabra del Señor, como dice la palabra. Lucas 13:20, la levadura viene su significado a través de una parábola, como dice el Señor. Lucas 13:20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Fíjense que la levadura es que la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y esto tiene que ver con una parábola. Y si nosotros analizáramos esa parte de quién es la mujer, estamos hablando de qué. Estamos hablando de lo falso, estamos hablando de una mujer o de un sexo femenino, estamos hablando de una palabra o una institución o una organización que está enseñando cosas que no son del Señor. Porque es que recuerde, la mujer tiene muchos roles. Nosotras las mujeres tenemos muchos roles, uno de ellos que somos generadoras de vida. Otro rol, 3 roles muy importantes que habla el Señor, que son la base. La mujer es novia, la mujer es esposa, o la mujer puede ser prostituta o puede ser ramera. Pero está hablando de qué? Está hablando de la iglesia, está hablando del mensaje del Señor. Por eso es importante conocer lo que nos dice la Escritura. Dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Qué representa la harina? Pues el pan, porque con ella sí se hace el pan, ¿cierto? ¿Qué le echó al pan? Le echó levadura, o sea, la mezcló con otras cosas. Y esa palabra, esa mentira que dijo esa institución, que dijo esa iglesia, que dijo esa persona, vino a leudar ¿qué? Toda su fe. Vino a leudar toda la masa. Por eso dentro de las parábolas del Señor está la parábola de la levadura. Bien, dejemos ahí y después continuamos con los otros tipos de levadura para que sigamos conociendo y analicemos. Ahora ya usted va a saber si la palabra que usted está escuchando, a ese predicador que a usted le llama la atención, a eso que nosotros oímos, ¿es de Dios o no es de Dios? Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias por su amor y su misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás mostrando ese maná escondido, esa representación de cada uno de los elementos que son la base para nuestra salvación. La sangre, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el cordero, la carne, todas esas representaciones que tienen que ver con el plan suyo de salvación, Señor. Tú primero instruyes, tú primero pones a practicar a las personas para que cuando venga el cumplimiento de esa profecía sea fácil de creer, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner por obra su palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en esa sangre. Si la sangre está la vida, por eso el pacto que hizo Jesús fue con sangre, para sacarnos de la muerte eterna y ponernos en la vida eterna, Señor. Por eso, Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra fe, a beber de esa agua y a creer en la sangre que es la que nos permite tener vida y vida en abundancia. Permítanos comer de su palabra, Señor. Permítanos entender ese misterio que hay en la Escritura a través de todo lo que está allí escrito, Señor. Permítanos comprender, Señor, cada elemento, cada una de esas partes de la Escritura en donde se maneja un símbolo, Señor. Y cada uno de ellos nos va a permitir conocer el pensamiento verdadero tuyo, Señor. Por eso, gracias, Señor, por la carne. Esa carne que representa el cuerpo que representa la iglesia que representa al cuerpo de Cristo, Señor. Por eso te damos gracias, Dios eterno, Dios amado y Dios maravilloso. Te amamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres excelso, Señor, Dios todopoderoso. Gracias, divino Rey y poderoso Señor. Gracias por ese pan, Señor, que es su palabra. Hoy queremos, Señor, decirte que no permita, Señor, que comamos pan leudado, pan con intención de hombre, pan con mistura, Señor. Un pan que no me edifica,
un pan que no me ayuda a caminar ni a mejorar mi relación contigo. Por eso ayúdanos, Señor, a entender esta simbología, este lenguaje que estaba oculto, pero que tú vienes mostrando, porque estamos en los últimos tiempos, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, Señor, que los días son peligrosos, que estamos viendo a que los hombres son amadores de sí mismos, no les interesa el pueblo, Señor. Hay opresión, hay angustia, se han levantado los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos hermanos, Señor. No nos permitas caer en una de esas condiciones, Señor. Por eso queremos seguir motivando, animando y diciendo cada rato: lea la Escritura, lea la palabra. En ella está la vida. Ella es la vida de los hombres, como dice la Escritura, Señor. Ella es la que nos dará la luz. Ella es la que nos permitirá diferenciar entre lo que es de luz y lo que es de tinieblas, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por la cena del principio, gracias por la cena del Nuevo Testamento y gracias, Señor, por la cena que dará al final de todos los tiempos, Señor. Porque eso es lo que nos habla la Escritura. Nos habla la palabra de Dios, una cena donde estaremos contigo comiendo y bebiendo de lo que tú has preparado, Señor. Gracias, Señor, por ese maná escondido. Gracias por esa vara de Aarón, Señor, que reverdeció, como dice la Escritura. Gracias, Señor, por la ley, porque la ley representa aquellas limitaciones, Señor. Tú no viniste a abrogarla, tú no viniste a quitarla. Tú viniste, Señor, fue a darle vida a aquello que representaba la muerte en algunas cosas, Señor. Tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Oro, Señor, por Elina y por su esposo. Oro, Señor, por mi hija, Julia Cristina, allí en su trabajo, Señor, en su labor. Oro, Señor, por las hermanas en Bogotá, Señor, para que tú las bendigas, las guardes, las ayudes, Señor, en este proceso que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Sabemos que hay lucha, hay batalla para podernos sostener en este mundo cambiante, Señor. Gracias, Señor, por los que están aquí, Señor, que tomaron el anhelo y quisieron venir a la casa del Señor. Bendígalos, tú conoces sus necesidades, conoces sus afanes, conoce cada cosa, Señor. Aún los hermanos que están allí en la red, Señor, bendígalos, guárdalos y cuídalos, Señor. Bendiga a todos aquellos que tienen una necesidad, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales, Señor. Que cada una de ellas seamos probados, Señor. Y tal vez en alguna no vamos a ser capaces de pasar la prueba y el fuego ha revelado, Señor, que todavía nos hace falta que tenemos todavía una debilidad y que debemos de trabajar en esa debilidad, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno, gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por el cumpleaños hoy de Estefanía, Señor. Gracias porque pudimos compartir, hablar, Señor, de su cumpleaños y por esos detalles que ella recibió, Señor, de su pareja, de su hija, Señor, y de sus amigas, Dios eterno. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios. Guárdanos, cuídanos y sigue haciendo su obra perfecta en nosotros para que cada uno de nosotros podamos llegar a la plenitud de Cristo, Señor. Gracias, divino Dios, gracias, poderoso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.